Y a las 10:41 de la mañana le vamos a dar la bienvenida al móvil. Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos. Hoy comenzamos la semana. Yo ya no sé no sé si decir que está precioso, porque viste que al otro día se despatarra. Entonces ya no sé si alertar o no alertar de cómo está el tiempo. Lo cierto es que en este momento está lindo. Así, tímidamente te lo voy a decir. No sé cómo va a estar dentro de un ratito, ni cómo va a estar mañana, porque viste que el tiempo nos tiene locos. La semana pasada fue un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así que bueno, hay que ir como minuto a minuto. En este momento y en este preciso instante está muy linda la mañana aquí en Punta del Este. Nosotros estamos en la rotonda de Roosevelt y Boulevard Artigas y Roosevelt. Elegimos este lugar simplemente para abrir esa ventanita que abrimos todas las mañanas y mostrarte cómo está el tiempo, que está cálido, que la verdad que no hace mucho frío y que las nubes están ahí, que por momentos tapan el sol, pero nada del otro mundo y lo cierto es que lo celeste predomina aquí en el cielo, como te decía, en este instante, nada más que en este instante. Nosotros abrimos esta ventanita rápida, sabemos que ya está el invitado ahí para charlar contigo, pero en unos minutitos más nos vamos a reencontrar. Hay un par de actividades que queremos compartir con ustedes, vamos a ver si nos da el tiempo, charlar esta suba de la nafta. Un Venus no está muy conforme aparentemente, así que vamos a estar charlando con un integrante de la Unión de Vendedores de Nafta y también novedades desde la Cámara Empresarial. Así que, Marce, vuelvo contigo porque vamos a ver si andamos rapidito para que nos dé el tiempo para cumplir con todo y en un ratito nada más nos reencontramos. Volvemos con ellos más adelante. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Diego Sanjurjo, que es doctor en Derecho y Ciencia Política, asesor del Ministerio del Interior. Sanjurjo, bienvenido a la mañana del 11. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, queríamos empezar hablando del Programa Integral de Seguridad Ciudadana que lleva adelante el Ministerio del Interior. ¿Cómo lo puede describir usted? Bueno, el Programa Integral de Seguridad Ciudadana es un programa que funciona en parte con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un préstamo que empezó a funcionar en 2017, termina ahora en un par de meses y ya estamos terminando las negociaciones para una nueva edición de ese programa. Es decir, que a principios de 2024 seguramente empieza a funcionar un préstamo de 5 años con nuevos objetivos, ¿verdad? El objetivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana que yo coordino actualmente estaba sobre todo enfocado en lo que tiene que ver con la creación de una policía comunitaria, que es un éxito que ha tenido este programa, tiene que ver con la violencia basada en género, y el nuevo programa va a estar enfocado sobre todo en lo que tiene que ver con programas para reducir los homicidios y tratamiento de adicciones en cárceles y penas alternativas. Va un poco por ahí las temáticas generales. Bueno, bajar la tasa de homicidios es realmente un tema que preocupa, ni que hablar a las autoridades de gobierno, pero a la sociedad toda, porque vemos con una frecuencia a la que no estábamos acostumbrados, homicidios todos los días, y además notamos de que son pocos, siguen existiendo, pero son pocos los homicidios, por ejemplo, en el transcurso de una rapiña, que siguen existiendo, pero son pocos. La mayoría son ajustes de cuentas claramente entre bandas por el territorio, por el cliente, por la droga, porque se hizo el vivo, porque no me pagó, porque lo que sea, pero vinculado al tema de la droga. ¿Cómo cree usted que se puede hacer para combatir este tipo de delitos que son por narcotráfico? El ministro dice, por favor, dennos herramientas, necesitamos los allanamientos nocturnos. Esa podría ser una. Pero ¿cómo cree usted que podría abatirse este delito que es el que más suena y el que más afecta a la sociedad? Sin duda. Es decir, a ver, para que la gente, para que la audiencia lo entienda, ¿verdad? Lo que llamamos ajustes de cuentas generalmente es como una bolsa, es un término informal donde metemos una cantidad de homicidios intencionales que generalmente lo que nos une es que son cometidos por personas que ya están insertas en el delito y que lo sufren personas que de alguna forma u otra están insertas en el delito, ¿no? Es decir, son homicidios intradelictivos, por así decirlo. Y la realidad es que este gobierno, sobre todo, ha logrado bajar de manera muy significativa todos los homicidios que no entran en esa categoría. Es decir, hoy por hoy estamos en la tasa más baja desde que tenemos
registro de homicidios que se den como consecuencia de rapiña, como usted decía, ¿no? Es decir, un robo, por ejemplo, en un supermercado que termina con una persona muerta. Eso lo hemos logrado bajar de manera muy considerable. Lo que no hemos logrado bajar son los ajustes de cuentas que vienen creciendo año a año desde hace como 15 o 20 años, ¿no? Y hoy por hoy, eh, entre el 50 y el 70% de todos nuestros homicidios se corresponden a eso, ¿no? Ajustes de cuentas. Y claro, son muy difíciles de prevenir. Son muy difíciles de prevenir porque la policía no puede contar con nadie que lo ayude. Es decir, nadie lo denuncia, nadie sale para adelante para dar información, nadie llama a pedir auxilio, ¿no? Es decir, cuando una persona normal está amenazada de muerte o de sufrir violencia, pide ayuda a la policía. Este no es el caso. La gente no pide ayuda porque de alguna forma ya está metida dentro del ámbito delictivo, ¿no? Entonces, es muy difícil prevenirlo, es muy difícil aclararlo y por tanto es muy difícil reducirlo, ¿no? Pero bueno, eso no significa que nos estemos quedando con los brazos cruzados, es decir, después de 3 años de haberlo intentado con las herramientas tradicionales, ahora vamos a poner en marcha toda una batería de herramientas distintas, ¿no? Usted mencionó una que es el tema de los allanamientos nocturnos, que es un tema que sí, efectivamente nos preocupa, porque, bueno, la, la- la audiencia tiene que saberlo. Uruguay es uno de los muy, pero muy pocos países del mundo en los cuales la policía no puede entrar, por ejemplo, a una boca de droga durante la noche. Es decir, eso que vemos en las películas a veces, ¿no? De cómo hay una redada y la policía entra de noche y atrapa a todas las personas que están vendiendo droga o que están planificando un atentado o que están delinquiendo, ¿no? Eso en Uruguay está prohibido, no se puede hacer. Nuestra Constitución prohíbe que la policía, por la razón que sea, entre a lo que parece ser una vivienda durante la noche. Entonces, claro, eso es un problema mayúsculo para, por ejemplo, desbaratar las bocas de droga, porque los delincuentes saben que durante la noche están protegidos por la Constitución, es decir, ellos pueden vender toda la droga que quieran, pueden cometer homicidios dentro de la boca, pueden planificar lo que van a hacer al día siguiente, y lo único importante es que cuando salga el sol, cuando la policía pueda entrar a la vivienda, ya no quede más droga ahí, ya no quedan más armas, y por tanto ya no quede evidencia para procesar a estas personas, ¿no? Entonces es un problema grande que tanto el Frente Amplio ya en su momento había pedido que se cambiase y nosotros también lo estamos pidiendo, ¿no? Ahora, estábamos hablando sobre cómo bajar los homicidios. Bueno, hace más o menos 2 meses que pusimos en marcha toda una nueva unidad de investigación de homicidios que está focalizada, está centralizada, está localizada en los barrios donde tenemos más homicidios de Montevideo por ahora, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los investigadores que están ahí son investigadores que conocen a fondo la zona, que conocen a las personas que ahí viven, que ahí delinquen y que pueden hacer un trabajo mucho más fino, ¿no? Y eso ya está mostrando resultados porque de todos los homicidios que se han cometido este año, ya el 70% han sido aclarados, cuando tradicionalmente, históricamente, siempre es el 50% los homicidios que están siendo aclarados. Y la otra herramienta que queremos poner en marcha ahora con este préstamo del BID, como dijimos al principio, es lo que se llama un programa de prevención de homicidios que utiliza a líderes comunitarios. ¿Cómo es esto? Los ajustes de cuentas tienen una particularidad que es que generalmente se dan por retaliación. Es decir, yo te mato a una banda, mata a otra banda, a un integrante de otra banda, y el hermano o el amigo de la víctima termina vengando esa muerte matando a uno de los homicidas previos. ¿Y eso qué hace? Hace que los homicidios se den casi como una enfermedad contagiosa, es decir, se mata uno, luego a las 2 semanas se mata un segundo, luego un tercero, luego un cuarto, y de un homicidio terminamos teniendo 5, 10 o 15 homicidios posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué se ha demostrado en otros países del mundo? Que la forma más fácil de prevenir un homicidio por ajuste de cuentas es interrumpir la violencia después del primer homicidio. Entonces, eso es lo que queremos poner en marcha en 2024. Va a ser un programa que utiliza a ONGs y líderes comunitarios para que cuando haya un homicidio en estos barrios, se desplieguen en el territorio, vayan a hablar con los allegados a la víctima y terminen evitando o logren evitar que ese primer homicidio pase a ser un segundo homicidio. Es decir, que esa rabia, que ese odio, que esos problemas de violencia comunitaria que hay en estos barrios termine haciendo que un homicidio
por venganza termine en un segundo, ¿no? Y esto en otros países del mundo ha tenido mucho éxito porque ha demostrado que interrumpiendo esa dinámica del primer homicidio, el segundo homicidio, a veces se pueden bajar los homicidios en un 20, en un 30, en un 40% dentro de esos barrios. Entonces, este es un programa muy innovador, es un programa que hace mucho tiempo que vienen recomendando los organismos internacionales para América Latina. Es un programa que ya se ha implementado en Brasil, en El Salvador, en Honduras, en Jamaica, en países con una violencia mucho más cruel, mucho más alta y mucho más organizada que la nuestra, y que nosotros ahora en 2024 vamos a poner en marcha también en los barrios más complicados de Montevideo. De alguna manera, cuando surgió esta idea, muchos se preguntaban, bueno, pero ¿va a haber alguien que quiera hacer esa tarea comunitaria de colaborar o de ir a conversar? Che, mirá, fulano, mengano, aflojen con la violencia, cuando en esos círculos hay una violencia ya muy enquistada, muy arraigada, como que es la moneda de cambio, la violencia, y la vida vale exactamente igual a cero, como que sería muy poco eficaz eso de que haya gente voluntaria para hacer esa tarea comunitaria y después que surta efecto. Usted mencionó hay una serie de países donde se puso en práctica y fue exitoso. Yo no sé si con la idiosincrasia del Uruguay, ustedes siguen convencidos de que eso puede dar buenos resultados. No, mire, nosotros estamos convencidos, sino que hace ahora 3 semanas se llevó a cabo el primer paso, que es un estudio de prefactibilidad que realizó la organización internacional Cure Violence. Esta es una organización que lleva a cabo programas de este tipo en más de 100 barrios del mundo. Están desde Estados Unidos y Canadá hasta países de América Latina, hasta en Pakistán y en Afganistán, por darles ejemplos. Y el primer paso para trabajar en un país siempre es traer un equipo y durante 2 semanas estar en el territorio nacional viendo justamente eso que usted dice, cuál es nuestra idiosincrasia, cuáles son las dinámicas criminales que hay en nuestros países, que son distintas de un país a otro y de una ciudad a otra, viendo qué recursos humanos y materiales tenemos en Uruguay para ver si se puede o no se puede adaptar esa metodología. Esa misión terminó hace 2 semanas, fue un éxito rotundo. Ellos terminaron convencidos de que en Uruguay se va a poder trabajar y se va a poder trabajar muy bien, ¿no? Así que ahora ya tenemos, digamos, el ok de esta organización para poner en marcha apenas podamos este programa junto con el BID y con este préstamo del que hablábamos al principio. Y sí, ya encontramos a una cantidad enorme de personas que están dispuestas a hacer este trabajo. Y recalco que es un trabajo porque son personas a las cuales se les va a remunerar por este trabajo, ¿no? Por supuesto que tiene riesgos, como todas las políticas de seguridad tienen riesgos, pero ¿cómo funciona esto, no? Hoy por hoy estamos intentando prevenir homicidios entre personas que no quieren pedir ayuda y lo hacemos en conjunto con la policía, ¿no? Es decir, la policía tiene que de alguna forma tener acceso a estas personas. Estas son personas que no quieren hablar con la policía, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto en este tipo de programas? Bueno, se encuentra a personas que viven y trabajan en estos barrios, que se criaron en estos barrios, que conocen a la perfección a estas personas que están violentándose básicamente, y que sí tienen acceso a ellas. Es decir, estamos hablando de personas que a lo mejor se criaron y fueron a la escuela junto con los jóvenes que hoy están vendiendo droga. O estamos hablando de, por ejemplo, personas, madres, que tienen acceso y que conocen desde hace décadas a las madres que a su vez trabajan en esas bocas o que conocen a los jóvenes que están en esas bocas. Es decir, hay acceso y esa es la clave, ¿no? ¿Esto significa que va a solucionar todos los homicidios? No, por supuesto que no. Estas personas, a diferencia de la policía, no tienen que sí o sí intermediar, no tienen que intervenir sí o sí. Si estas personas ven que, bueno, que es peligroso, que la persona no quiere recibir ayuda, que no hay nada que hacer, y bueno, se darán vuelta y se irán para su casa. Es decir, funciona a veces y a veces no. Pero si nosotros logramos prevenir 30, 40, 50 homicidios, ya sería un éxito histórico, ¿no? De vuelta, estamos hablando de a lo mejor 200, 300 homicidios por año. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Si logramos prevenir 50, logramos prevenir 100, como se ha prevenido en otros países, ya sería un éxito histórico, ¿no? Y ya prevenir cualquier pérdida de vida ya es un éxito de por sí. Entonces, la verdad que nos quedamos muy satisfechos con esa misión. Esta ONG se quedó muy satisfecha, los técnicos del BID también. Recordemos que esto fue parte de un proceso interpartidario donde participó la academia y la academia en general lo vio con muy buenos ojos.
Durante esta misión, le digo más, tuvimos una reunión muy productiva con los fiscales de homicidio de Montevideo. Estuvimos con Carlos Negro, estuvimos con todos los fiscales que se encargan de investigar los homicidios en Uruguay. Y se quedaron, pero muy entusiasmados con esta propuesta. Ya la conocían de otros países, dijeron que hace tiempo que Uruguay debería haber dado este paso, saben del éxito que ha tenido en otros lugares mucho más complicados que el nuestro y lo vieron con muy buenos ojos, se pusieron a disposición. Así que de vuelta, somos conscientes de que es un tema muy innovador, es algo muy poco tradicional para nuestro país y es algo que muchas personas ven con cierta sospecha, ¿no? Pero todas las Mm. personas que realmente saben del tema, todos aquellos que realmente saben sobre cómo funcionan los homicidios en Uruguay, cómo se llevan a cabo los programas que tienen éxito en otros países del mundo, esto lo sugieren, esto confían en esto y le dan toda la confianza para ir para adelante, así que nada, estamos muy confiados. Ojalá, ojalá que esto dé los resultados que ustedes esperan, que han investigado, todo esto que usted nos está contando, porque realmente, más allá de que sea este gobierno, que sea otro el que venga, que debería seguir con una política de Estado, pero la sociedad toda está pidiendo, por favor, no estamos acostumbrados a este nivel de violencia. Lamentablemente el narcotráfico cuando irrumpe destruye absolutamente todo, el entramado social, los principios, los valores, no hay límites, realmente las vidas se transforman en una moneda de cambio. Es tremendo lo que hace el narcotráfico cuando ingresa a un país. En Uruguay hace tiempo que tenemos narcotráfico, pero de pasada, ahora es como centro de acopio, han aparecido embarques muy importantes en algunas partes del mundo que salieron de Uruguay, o sea que el problema ya no es lo que era, antes era un problema bastante manejable, ahora es un problema de una dimensión realmente muy, muy importante y muy grave. Así que ojalá, ojalá que esto pueda funcionar y que nos den seguridad a todos. Sanjurjo, hablábamos del tema de los allanamientos nocturnos, también el tema de los militares en las calles ayudando en tareas de seguridad pública. Ambos aspectos estaban contenidos en la reforma Vivir sin Miedo que impulsó el fallecido Jorge Larrañaga y la ciudadanía dijo no. Ahora, era o todo o nada en aquel momento, o se votaban todas las medidas o no se votaba ninguno, no se podían desagregar. Y hay, creo, una suerte de, no sé si desinformación o de temor de la gente, por el lado de los allanamientos nocturnos, que a cualquiera le puede caer la policía a su casa con una orden de un juez, y sabemos todos que no es así, de que tiene que ser, va a ser en lugares donde realmente hay pruebas de que funciona una boca de venta de droga. No va a ser en mi casa, que además no tengo nada que ocultar. Por ahí hay un poco de temor en la gente. Y los militares a las calles lo mismo. Hay una asociación inmediata con lo que hace poco conmemoramos 50 años de una dictadura que ojalá no vuelva nunca más. Y la gente dice, no, los militares son para otra cosa. Las botas y las yerbas son para otra cosa, no es para la seguridad pública. Hay, me parece que un problema de comunicación y la gente también sigue muy arraigada a esos temores y que realmente para la seguridad está la policía y no quiere saber nada con los militares. Sin embargo, ¿usted qué postura tiene respecto a los militares en la calle ayudando a la policía? Bien, primero déjame hacerte un comentario sobre lo que dijiste antes y cómo habría crecido el narcotráfico. Nosotros no tenemos esa impresión, los datos del Ministerio del Interior no muestran eso. De hecho, desde ¿A qué marzo de se refiere 2020 en Sanjurjo? adelante, y bueno, ahora le explico. De marzo de 2020 en adelante logramos romper la tendencia al alza que teníamos desde hace más de casi 20 años y desde ese momento en adelante hemos bajado la mayoría de los delitos. Es decir, los casos de las denuncias de abigeato han bajado casi un 50%, las rapiñas casi un 20%, el hurto alrededor de un 20%, los homicidios, como dijimos al principio, que se dan como consecuencia de rapiñas o de hurtos, también los hemos bajado de manera considerable. El problema grande que tenemos en Uruguay y que se mantiene sin duda son los ajustes de cuentas, ¿no? Que también han bajado mucho desde 2020 en adelante, pero que siguen estando a niveles que nosotros consideramos que son altos y que son inaceptables, ¿no? Ahora, yendo al narcotráfico, es verdad que lo que tenemos es que, bueno, en parte porque en todos los países del mundo se mejoran los controles, tenemos a veces, atrapamos más droga que antes. Pero eso no significa necesariamente que el narcotráfico se haya instalado como fuerza en Uruguay o que haya aumentado mucho. Recordemos que los niveles de violencia armada que tenemos hoy son menores, como les digo, a los que tenemos desde 2015 en adelante. Así que de vuelta, es decir, sin duda que históricamente ha aumentado mucho el problema, pero es un tema que ya viene desde hace 10 o 15 años, ¿no? Es decir, eso es a lo que me refería. Dicho eso, yo creo que el planteo de los allanamientos nocturnos es muy distinto al de los militares en la calle. Y esto lo digo básicamente no, como usted dice, sin duda que hay todavía
una gran suspicacia debido bueno, cómo se utilizaban estas herramientas durante la dictadura. Mi posición con respecto a esto no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con lo que me dice la evidencia internacional, ¿no? La evidencia internacional nos dice que los allanamientos nocturnos en general son una herramienta útil, no son una bala de plata, no son la solución a todos los problemas, por supuesto que no, pero hay casos en los cuales son particularmente útiles porque es una manera mucho más fácil de encontrar evidencia para procesar a los delincuentes que están en sus casas delinquiendo y que hoy por hoy tenemos que esperar al día siguiente para poder apresarlos. Muy distinto para mí es el tema de la utilización de militares para tareas de prevención delictiva. Es decir, y esto no es un temor a que en Uruguay haya nuevamente una dictadura, no es un temor o una desconfianza hacia la familia o las fuerzas militares. Lo que nos muestra la evidencia es que es una herramienta que no funciona. Eso es lo que a mí me muestra la herramienta en toda América Latina. Prácticamente somos de los pocos países de América Latina donde los militares no participan de la prevención del delito, y en aquellos países donde se ha utilizado a los militares, generalmente la violencia aumenta de manera muy notoria, ¿no? Y capaz que el caso más evidente y más cercano es el de Ecuador. Es decir, ustedes lo habrán tratado en las noticias, ¿no? Hace poco más de 2 meses en Ecuador se asesinó a uno de los principales candidatos a la presidencia. Ecuador era un país que en 2018, hace 5 años, tenía una tasa de homicidios que era la mitad de la nuestra. Era uno de los países más seguros de América Latina. Bueno, esta situación se empezó a descontrolar hace unos 5 años y en 2020 el presidente, el gobierno ecuatoriano, decide hacer justamente eso que está pidiendo, por ejemplo, el diputado Subía. Puso el estado de excepción en Ecuador y puso a los militares en la calle. ¿No? El estado de excepción, ¿qué significa? Significa que los allanamientos se pueden hacer sin la orden de un juez, significa que las personas van presas sin posibilidad de defensa, y básicamente la consecuencia fue muy clara. Los homicidios se duplicaron en 2020. En 2021 se duplicaron de vuelta y en 2022 casi 200 días del año estuvo puesta la estado de excepción y los militares en la calle todo el año. Y los homicidios se volvieron a duplicar. ¿Qué significa esto? Que Ecuador en 2018 tenía la mitad de los homicidios por habitante que tiene Uruguay y hoy por hoy tiene el doble de homicidios por habitante que tiene Uruguay, ¿no? Y la situación es muy grave porque el narcotráfico, como usted sabe, tiene un poder de corrupción muy importante, ¿no? Pero Y usted no dice, solamente discúlpeme, Sanjurjo, ¿usted dice que las cifras en Ecuador fueron a partir de que los militares empezaron a custodiar las calles? ahí se empezó a descontrolar la situación de manera brutal, sí, efectivamente. Porque no solamente se corrompió la policía y la clase política, que ya era el problema que tenía Ecuador, sino que también se empezaron a corromper las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hoy por hoy se habla de que Ecuador va camino a ser un Estado fallido, ¿no? Entonces, es un problema grave. Es decir, cuando uno pone los militares en la calle, tiene que ser porque del otro lado tiene que haber un ejército. Pero el narcotráfico no es un ejército. El narcotráfico es un mercado ilegal. ¿Qué significa esto? Que si yo meto preso a una persona o mato a una persona, va a haber otra dispuesta a sumarse al delito porque da mucha plata. Y eso hay que entenderlo. Es decir, el narcotráfico no es un ejército, ¿no? Entonces, usted me pregunta mi opinión personal. Yo creo que los allanamientos nocturnos son una herramienta muy útil que nos vendría muy bien para ahorrar recursos y hacer más eficiente la lucha contra el delito. O sea, Creo estaría, que el uso de militares en las calles sería una muy mala idea. ahí está, eso le iba a decir para que quede claro su postura. Ahora, nos gustaría que nos explicara, porque usted señaló estar abierto a discutir la posibilidad en el marco de un plan piloto de legalizar la cocaína. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían las características? Sí, no, eso fue unas declaraciones mías de hace un año que me parece que fueron sacadas de contexto. O sea, yo no alabaría en lo más mínimo regular o legalizar la cocaína. Lo que sí considero es que tenemos un problema muy grave donde no estamos logrando tratar de manera efectiva a los adictos a las drogas pesadas en Uruguay. Y al fin y al cabo es esa demanda de consumo de drogas es la que nos trae el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, en otros países del mundo, en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, hay ciertas drogas muy pesadas que forman parte de tratamientos de adicciones, ¿no? Por ejemplo, en Europa existen las clínicas de heroína, donde adictos crónicos a la heroína son enviados ahí por un juez
donde se los mete en un tratamiento que a veces incluye durante un tiempo el consumo de cocaína propuesto o dado por el Estado, ¿no? De manera muy controlada. Y yo lo que dije es que hay muchos expertos a nivel internacional que sugieren que adictos a la pasta base, por ejemplo, o adictos a la cocaína, que no logran superar su adicción y que están inmersos en el delito, podrían recibir un tratamiento de esas características. Y yo lo que digo es que, bueno, si es un experimento piloto, limitado, restringido y muy controlado, yo no estaría en contra porque me parece que no se puede ser necio con esos temas y hay que probar todas las herramientas que están a la disposición. Pero siempre como un proyecto piloto muy limitado, muy controlado y bueno, para ver qué sucede, ¿no? Pero no estoy en absoluto a favor de legalizar o de regularizar la cocaína, así como se planteó en la prensa. Sanjurjo, le quiero preguntar también por el Guardián, que es un sistema que fue adquirido en la administración anterior del Ministerio del Interior, no sé si es correcto, y que ahora habría una nueva versión que permitiría la herramienta de la identificación facial. ¿Nos puede contar algo al respecto? Sí, a ver, estamos poniendo en marcha ahora. Yo siempre digo que nuestras políticas de seguridad están y estaban un tanto atrasadas, ¿no? Cuando llegamos al poder, cuando llegamos al gobierno en 2020. Había muchas herramientas que se usan en otros países del mundo con mucho éxito y que en Uruguay ni siquiera se habían probado, ¿no? Una es esta que les decía al principio, este, el uso de líderes comunitarios para prevenir ajustes de cuentas. Otra es, por ejemplo, lo que dijimos antes, los allanamientos nocturnos, que son legales en todos los países del mundo, menos en Venezuela, en Portugal y en Uruguay. Somos los únicos 3 países del mundo donde esto no se puede hacer. Pero hay otras herramientas que estamos poniendo en marcha ahora porque hace tiempo que las deberíamos haber implementado. Entonces, una de ellas es todo lo que tiene que ver con el uso de identificación facial por parte de las cámaras que tenemos en las calles. Es decir, estamos poniendo en marcha un programa piloto en el cual, bueno, personas que han cometido delitos y que están prófugas de la justicia pasan a ser parte de una base de datos que con herramientas de software y de inteligencia artificial permite reconocerlas cuando pasan por enfrente de una cámara, como tenemos miles de cámaras en todo el territorio nacional. Es decir, cuando una persona que está dentro de esa base de datos, porque está prófuga de la justicia, pasa por delante de una de estas cámaras, la cámara haría una señal por la cual sonaría en algún lugar una alarma y llevaría a las personas a nuestros técnicos, a nuestros analistas, a mirar la cámara y a mandar a un patrullero, ¿no? Otra herramienta que estamos poniendo en marcha ahora, que quizá lo han visto, es el uso de micrófonos que pueden detectar tiroteos y balaceras. Es decir, vamos a poner en marcha un programa en barrios de la capital que, de vuelta, como un programa piloto para luego extender al territorio nacional, donde a través de micrófonos, con software de inteligencia artificial, se permite detectar cuando hay disparos, cuando hay tiroteos, y luego geolocalizarlos. Es decir, tenemos varios micrófonos en distintas partes de la ciudad que detectan tiroteos y que automáticamente permiten geolocalizar ese sonido y mandar un móvil sin que ninguna persona haya pedido auxilio o haya llamado al 911, ¿no? Esto de vuelta son herramientas que se utilizan en otros países del mundo con mucho éxito y que lo que tienen que permitir al fin y al cabo es prevenir la violencia. Es decir, permitir llegar antes y prevenir que un homicidio se cometa, que un homicidio dé lugar a un segundo homicidio, a un tercer homicidio, etcétera, ¿verdad? Entonces son distintas herramientas de distinto tipo, algunas tecnológicas, otras más de represión, otras más preventivas, que nos tienen que dar lugar a una política de seguridad más integral, más moderna y más efectiva. Y estas herramientas, tanto la de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial como estos micrófonos detectores de balaceras o tiroteos, ¿van a estar disponibles? ¿Ya están? ¿Ya lo están poniendo, instalando? Yo le diría que todas ellas están empezando a funcionar casi que a la par. Es decir, hoy ya tenemos eh, cámaras en Uruguay donde estamos llevando a cabo estos programas piloto para ver cómo funciona la identificación facial y la inteligencia artificial dirigida a esa área. Lo habrán visto en la prensa que en esta última rendición de cuentas entró una partida para la contratación de estos micrófonos y de este software que funciona con los micrófonos para detectar e identificar tiroteos. Eh,
Ya hicimos, como dijimos al principio, ¿no? La primera misión de prefactibilidad de este programa de prevención de homicidios que utiliza líderes comunitarios y la idea es que empiece a funcionar a principios de 2024. Entonces, de alguna forma yo le diría que en los próximos meses todas estas herramientas van a empezar a funcionar a la par, ¿no? Y para nosotros es muy importante medir y evaluar todo lo que ponemos en marcha. Entonces, tenemos que por eso no ponerlo en marcha todo junto en los mismos lugares, sino que hacerlo de manera controlada, de tal manera que podamos rendirle cuentas a la ciudadanía y demostrarle qué programas son los que funcionan bien, cuáles son los que funcionan menos, y así empezar a ajustar las tuercas para tener una política de seguridad cada vez más efectiva, ¿no? Así que, como le digo, todas estas cosas van a empezar a funcionar un poco a la par, pero en diferentes lugares y de manera coordinada para poder identificar bien qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Diego Sanjurjo, le agradezco muy especialmente el tiempo que nos ha dedicado, un gusto conversar con usted, ojalá que todo esto se pueda poner en práctica, que dé los resultados que usted anuncia, porque evidentemente esto es por el bien país, el bien de todos, ¿verdad? Así que los deseos de la ciudadanía es que a quienes tienen la responsabilidad de gobernar, que puedan implementar todas estas medidas, estas herramientas y que realmente se logren los objetivos y las metas que están planteados. Así que lo mejor para ustedes. Muchas gracias para ustedes y un saludo a la audiencia. Buena semana. Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, o sea, más allá de quién gobierna, ¿verdad? Esto no hay que mirarlo por temas políticos electorales ni por una bandera política. O sea, la gente eligió este gobierno, bueno, punto, que este gobierno le vaya lo mejor posible. Aquello de, no, ojalá les vaya mal porque así después tengo un lugar yo. Y que si les va bien con las cosas que implementan, después, gane quien gane, que mantengan eso, ¿verdad? Porque si es algo que está bueno, bueno, vamos a mantenerlo y vamos a desarrollarlo más, vamos a ponerle nuestra impronta, vamos a ampliarlo, siempre mejorar, siempre hay que mirar para arriba, ¿no? Hay que emparejar para arriba, en fin, es un deseo de un ciudadano nada más. Tenemos que hacer la pausa, 11 de la mañana con 13 minutos, ya venimos.